Agradecido con ustedes de que nos acompañen el día de hoy. En 2 ocasiones les había dicho que teníamos pendiente un desayuno para saludarnos, para conocernos un poco más, para convivir. Y con el compromiso de estar cerca de ustedes, de atender sus peticiones, de atender los temas, de atender los asuntos que traten, que tengan, las inquietudes. Y como primer tema, primer tema, a reserva de los que ustedes quieran comentar, ahorita, mañana, pasado, cuando quieran. Mi oficina está abierta, nada más llegan y tocan y ahí sí estoy, ahí con gusto los recibo y platicamos de lo que quieran. Pero el primer tema que les quiero dejar es que traigo para al ratito, en la sesión de mesa directiva, que va a ser como 10:30 creo, un acuerdo para que se abra ya el área de prensa. Entonces, la idea es que pueda aprobarse ahorita en mesa directiva y ya se puede abrir el área de prensa con un poco de control. Estamos pensando en un 50% del aforo, con control de acreditaciones para que no entren lo que me decían la vez pasada, que asesores, que amigos, que primos. Y entonces ya pudiera ser un hecho más tarde, ¿no? Yo creo que habrá buena voluntad de todos los partidos para darle para adelante. Al rato lo planteamos, lo votamos y ya se los comento, pues iniciando la sesión, ahí de rapidito. Entonces, sigamos con esta dinámica. Yo estaré bajando seguido allá a visitarlos, o bien al llamado corral que recién se abrirá, o directamente sala de prensa. Y si tienen alguna inquietud o quieren que baje por un tema específico, pues también háblenme, como pasó la vez anterior. Oye, diputado, queremos comentarte algo, ¿puedes bajar? Y sin mayor problema los visito o veo el tema. Lo que quiero es que tengan la impresión de que esta presidencia va a ser una presidencia abierta, una presidencia que va a atender a todos, una presidencia que está para contestar sus inquietudes, sus preguntas, sus entrevistas, sus temas, sus necesidades, con confianza, sin protocolo, sin mayor tema. Y bueno, con esta breve introducción, pues abro aquí nuestra sesión. Si me permiten, se abre para las preguntas y respuestas que tengan. Gracias, diputado. Tenemos varias preguntas. Empezamos con Cecilia Hernández, de Línea Política. Cecilia, no estás. No te ubicaba. Gracias. Presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado muy fuertemente la fuerza excesiva de la Guardia Nacional a las caravanas de migrantes, sobre todo en Chiapas. Preguntarle si ya hay una fecha para que venga el secretario de Relaciones Exteriores, el de Gobernación y sobre todo también el del Instituto Nacional de Migración, y cómo va a ser esta comparecencia. ¿Va a ser aterciopelada? ¿Lo van a arropar? Porque pues están muy rudos en contra de los migrantes. La segunda es de que el PAN, PRI, PRD le están pidiendo al Tribunal Electoral que no acepte los resultados que se dieron precisamente en Michoacán, toda vez que hubo la intervención, de acuerdo a ellos, del crimen organizado. ¿Estaría de acuerdo en que se realicen nuevamente las elecciones en ese estado para no dejar una tela de juicio ahí y una pues mala señal en esa entidad? Gracias. Gracias. Empiezo con el tema de las comparecencias. Había una propuesta que circuló en medios, creo, antier o ayer, si mal no recuerdo, que hacía el coordinador Nacho Mier de las posibles comparecencias. Debo de confesarles que no sé si ayer sesionó o no la Jucopo para ver ese tema, hasta donde tengo entendido no. Entonces todavía no hay fechas definitivas, oficiales, para las comparecencias. Yo estaría en espera a que la Jucopo se pudiera reunir y pudiera analizarlo. ¿Cuál es mi percepción o mi idea en la que deben tener las comparecencias? Bueno, si lo que queremos todas y todos, los diputados de todos los grupos parlamentarios, es justamente tener un diálogo con el Ejecutivo,
pues yo creo que este diálogo debe darse dentro de los parámetros de civilidad y de escucharnos. Hay que escuchar a lo que nos vienen a decir los funcionarios, y los funcionarios que vienen, pedirles que escuchen lo que las diputadas y diputados deben de plantear a través de las preguntas o a través de sus posicionamientos. Yo he venido haciendo un llamado a todas y a todos para que podamos, en la medida de lo posible, hacer un esfuerzo para conducirnos con civilidad. Creo que vale la pena llevar ese tema. En el segundo asunto, la elección de Michoacán, yo creo que es un asunto jurisdiccional, es un asunto de tribunales. Ayer veía la nota de que trascendió que el proyecto venía en el sentido de confirmar la elección. Yo creo que no hay que irnos con el ruido que actores políticos puedan tener sobre el tema, sino más bien irnos al resultado. De los datos que yo tengo, es una elección donde quien triunfó lo hizo por más de 50,000 votos, y como el presidente lo ha dicho, hay que respetar la voluntad popular. El presidente lo dijo cuando recibió a los candidatos, a los gobernadores electos de todos los partidos. Recuerdo el caso cuando recibió a Samuel García, por ejemplo, dijo justamente eso, que se respete la voluntad de los neoleonenses, y yo creo que esa debe ser la tónica. Si Ramírez Bedoya ganó por más de 50,000 votos, pues yo creo que debe de respetarse esa voluntad popular, cosa que determinará el tribunal. Nada más un breve comentario. Las preguntas, las que quieran, ahorita, mañana, pasado, cuando sean. Este es un ejercicio de amigos, una convivencia, y adelante con las preguntas y cuestionamientos del tipo que tengan. Gracias, diputado. Siguiente pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Acá, buen día para todas y para todos. Diputado, en la reforma electoral, preguntarte cómo están analizando ya la iniciativa que tienen por parte del Morena aquí en la fracción, y bueno, están a la espera de lo que pudiera presentar el presidente de México. ¿Cómo van? Y me gustaría saber si ustedes se pronunciarían por un bipartidismo, Morena y el que le siga en segundo lugar, y así sucesivamente, sin que hubiera tantos partidos políticos en el ámbito nacional. Y también saber si van a seguir los dispendios aquí en Cámara de Diputados. Vimos que los dispendios en Cámara de Diputados, una vez de que pues un día ponen mamparas, otros lo quitan, cambian alfombras, renuevan las curules, y según Morena pues estamos en un periodo de austeridad. Y también preguntarte así de forma muy personal, ¿qué sientes ahora que el presidente López Obrador ya te conoce? Porque un día le preguntaron preguntarle a tu persona y dijo que no te conocía, pero ahora ya te conoció. ¿Qué pasó? Gracias. Empiezo con lo último. Dijo que nos habíamos encontrado en algunos eventos y que no tenía una aproximación conmigo tan cercana como, por ejemplo, la tenía con la presidenta de la Cámara de Diputados, que obviamente fue secretaria de Gobernación. La verdad es que se los digo así en un tono como personal, emocionado, contento, honrado de acudir a esos eventos de talla Estado, donde van personalidades tan importantes, eventos además tan bonitos. El de ayer, por ejemplo, fue un evento precioso, haberlo visto desde ahí, los juegos pirotécnicos, la coordinación de todos. Tuve oportunidad de platicar un rato ahí con el general secretario, muy emocionado él por todo el trabajo que hicieron, todos los personas, hombres y mujeres que estuvieron representando a la escenificación, son militares que estuvieron practicando ese ejercicio. La verdad es que algo muy, muy padre. Te puedo decir que es una experiencia única, que es algo de lo que me siento afortunado, pero que también me siento comprometido a hacer un gran trabajo, a representar adecuadamente la Cámara, a conducir los trabajos atinadamente, a tener buena relación con todos. Por eso estas decisiones de acercamiento, de no tener protocolos, de tratar de estar atento a las inquietudes que me plantean todos, no solo ustedes, sino los otros partidos, el propio Morena, diferentes fracciones, trabajadores de la Cámara, pues va en la idea
de hacer un buen trabajo y dejar un buen legado. Estamos trabajando en diversas cosas en beneficio de la Cámara, las vamos a ir dando a conocer poco a poco. Yo lo que quiero es que permee o al final, cuando deje la presidencia, quede la impresión en todas y todos de que se hizo un trabajo institucional, se hizo un trabajo por mejorar cosas, siempre hay cosas que mejorar, y que llevé una presidencia acorde a lo que el momento necesitaba. El tema del bipartidismo, yo creo que el tema del bip o pluripartidismo es algo que decide la ciudadanía, no lo decimos nosotros. Si hay muchos partidos o no, depende de la votación de los ciudadanos y del apoyo que tengan. México es un país pluripartidista, donde se van reconfigurando incluso por regiones las fuerzas de los partidos. Eso es algo que yo creo que no nos toca calificar. La ciudadanía decidirá lo que se quiere o no. Tema de la reforma electoral. Como ustedes saben, se creó la Comisión para la Reforma Político-Electoral, que le toca además a Morena. Habrá de definirse qué perfil encabeza esa reforma, y con base en eso pues ya empezaremos a trabajar. Yo había dejado un trabajo cuando presidí la legislatura pasada, el grupo para la reforma electoral y del Estado, donde había, si mal no recuerdo, hasta ese momento 120 iniciativas de todos los partidos, de todas las formas, de todos los temas en materia electoral. Yo creo que habrá que recopilarlas, retomar algunas cosas nuevas y esperar a lo que ha anunciado el presidente, recibir la iniciativa y la visión que él tiene para la reforma electoral. Dispendios en la Cámara. Creo que se ha bajado mucho el gasto en la Cámara desde la legislatura pasada. Mario Delgado hizo un esfuerzo muy importante por reducir gastos. Algunas adecuaciones que se hicieron en el Pleno tienden a, en el mediano y largo plazo, ahorrar, como por ejemplo el tema de la alfombra. La alfombra, me cuentan que era una alfombra única, ahora es una alfombra que si se daña se puede sustituir por partes. El tema del sistema de votación en el tablero, era un sistema muy complejo, muy caro de reparar o de mantener. En cambio, con las tablets, si una tablet no funciona, es mucho más fácil o desecharla o repararla que reparar todo un sistema complejo. Entonces, son adecuaciones o modificaciones que tienden a un ahorro en un largo o mediano plazo. Vamos a seguir nosotros con el tema de la austeridad, sin duda. Esa es la premisa y tenemos ese compromiso. Siguiente pregunta, Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Presidente, buenos días. Dos preguntas. Bueno, la primera es preguntarte qué posición tiene sobre los señalamientos que hay por parte del Archivo General de la Nación sobre la presunta acta falsa de independencia que se muestra en la Cámara de Diputados como real. ¿Ustedes pueden corroborar su legitimidad? Y la segunda es su posición sobre los procesos que enfrentan los 31 científicos. Pareciera muy equiparado a los delitos propios del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Qué posición tiene al respecto? Gracias. Mira, en caso del Archivo General de la Nación, déjame indagar cómo se puede corroborar su autenticidad. Preguntarle a la secretaria general, yo supongo que es un tema de especialistas, que habría que verlo, no sé si con qué área del gobierno que pudiera indagar este tema, o desconozco si está ahí este documento por proteger el original, a lo mejor dada su fragilidad, no sé, te confieso que no sé, que es un tema que tendría que indagar para ver cómo se puede tener la certeza de si es el original o no y dónde está el original en su caso. Y en el caso del tema de los científicos, es un tema donde yo creo que hay que dejarlo en el ámbito jurisdiccional. Hasta el momento entiendo, jurisdiccional o del Ministerio Público, hasta el momento entiendo que los jueces no han procesado las solicitudes del Ministerio Público, es lo que yo he leído en medios. Yo creo que las personas que están implicadas o señaladas en una situación así deben tener el derecho de defenderse, deben tener el derecho de conocer su acusación y en su caso el juez determinará. A mí me resultaría un poco irresponsable calificar el asunto en una forma u otra, porque tanto se puede afectar la presunción de inocencia como se puede afectar el trabajo de investigación de la Fiscalía. Yo creo que es un asunto que debe tratarse con cuidado y con bastante tacto,
para ser imparciales en el tema. ¿En el acta no tenían conocimiento entonces? Yo no tenía conocimiento. Siguiente pregunta, Iván Saldaña, El Heraldo de México. Gracias, presidente. Quiero hacerle 3 preguntas. Una, el próximo 4 de octubre se debe llevar a cabo la audiencia de Anaya y la Cámara de Diputados fue citada como parte ofendida. Si usted ya tiene algún conocimiento, ya habló con el director de jurídico al respecto, ¿qué van a presentar ustedes? Si ya saben por qué son parte ofendida. La segunda pregunta es sobre el tema del diputado Franco. ¿En qué estatus está? ¿Van a llamar al suplente? Y la tercera es si nos confirma mañana si viene Alejandro Encinas por lo de, bueno, primero si se va a llevar a cabo una sesión solemne por el tema de Ayotzinapa y si va a venir algún representante de la CEGOP y si van a hablar los familiares de los 43 en tribuna también. Gracias. En el tema de la audiencia que mencionas, ahorita justamente cuando venía a platicar con ustedes me comentaban de un video ahí que circulaba hace unos momentos donde se hablaba de que la Cámara tiene que ver si la persona involucrada estuvo presente o no y unos documentos. Yo lo que creo es que lo que nos pidan las autoridades, el Ministerio Público, el juez, habremos de contestar y se habrá de contestar lo que en la realidad sea. Hablaré ese tema en un rato más con la secretaria general porque les digo que fue un tema que justamente cuando venía caminando para acá, un poquito antes, se empezó a dar. Entonces, si quieren, ese tema les puedo informar más tarde, ya que lo hablé con ella y que vea si ya le llegó un citatorio, cómo es el citatorio, qué le están pidiendo específicamente y ya con la información que rebotemos entre ella y yo, al rato se las comento. En el tema de Franco, ustedes recordarán que lo que se turnó en su oportunidad cuando recibí la información de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, se le pasó a la dirección jurídica de la Cámara para que nos diera su opinión. Yo espero que en estos días nos pueda dar su opinión, es un tema que estaré viendo también el día de hoy. Y lo de CEGOP, de lo de Ayotzinapa, no quiero adelantarme porque es un tema también que vamos a ver ahorita en la reunión de mesa directiva. En mesa directiva vamos a ver qué formatos, quiénes vienen, quiénes comparecen, quiénes hablan. Si les parece bien, acabando la reunión de mesa directiva, ya les digo qué acordamos. Tenemos que acordarlo entre todos los partidos. Entonces, en un rato más les doy esa información. Siguiente pregunta, David Galván, de Uno TV. Diputado, buenos días. Quisiera preguntarle en primera instancia respecto a este formato de las comparecencias. Ya tuvimos una primera experiencia. ¿Cómo sintió que fue la dinámica? Hay quien ha hablado de que ya hay un formato rebasado, pues en el que este formato de pregunta, respuesta, réplica deja muchas preguntas sin contestar. A final de cuentas el funcionario contesta lo que quiere y en la réplica pues se queda una segunda pregunta pues que queda al aire y que normalmente pues no es respondida al legislador como debería. En segundo lugar, quisiera preguntarle respecto al secretario de Relaciones Exteriores. O sea, varios miembros de la oposición han manifestado la relevancia que tiene, porque pues su cargo ya asume una serie de funciones que ya es como un tipo de vicepresidencia. ¿Quién dijiste? No te el escuché. secretario de Relaciones Exteriores. Ajá, ok. Según yo, no aparece en la lista de los funcionarios propuestos por el coordinador Ignacio Mier, pero la oposición pues ha llamado varias veces a que se presente. Entonces, ¿qué tan importante sería, puesto que temas como migración, temas de gobierno interior, temas de seguridad pasan por esta secretaría? ¿Qué tan importante sería que se trabajara en incluirlo dentro de esta lista en la medida de lo posible? Y finalmente, esta es como un comentario, petición. Normalmente con las otras presidencias teníamos la oportunidad, cuando se nos permitía entrar al pleno, de tener como un chacaleo con el presidente antes de iniciar la sesión. Entonces, digo, no siempre tiene que ser una plática así, pero simplemente si usted pudiera acudir a la sala de prensa o en el chacalódromo, que nos es lo más sencillo,
a las 10 de la mañana, por ejemplo, a nosotros nos daría perfecto espacio para tener su primer punto de vista respecto a lo que viene de la sesión, preguntarle los temas de coyuntura que ya para esa hora ya tenemos y pues tener como un primer avance de información para los noticiarios de la tarde, porque realmente pues si esperamos hasta que empiece la sesión, y eso ha sido un problema para muchos compañeros, pues para la 1 de la tarde apenas van empezando con la comparecencia y pues nosotros ya nos están pidiendo información en el noticiario, entonces es algo complicado y la dinámica antes nos ayudaba mucho a tener ya como ese primer comentario de cómo va a venir este tema o la respuesta, por ejemplo, lo que ahorita nos decía de Anaya, pues eso ahorita nos ayuda a ya tener información para la tarde. Entonces, sí, como petición esa solicitud, ¿no? Muchas gracias. Empiezo con lo último, sin problema. Lo hacemos así. Yo sería de la idea de hacerlo preferentemente después de la reunión de mesa directiva para que ya les comente los acuerdos de mesa directiva sobre la sesión. El tema de Anaya, les digo que se los comento más tarde, después de que hable con la secretaria general para ver qué comunicaciones, si es que tiene comunicaciones, si es que está citada sobre ese tema. En el tema del formato, a mí me pareció que me decías que cada quien pregunta lo que quiere y el funcionario contesta lo que quiere. A mí me pareció que las respuestas del secretario de Hacienda fueron muy puntuales, que le preguntaban algo y que contestaba específicamente lo que le estaban preguntando. Incluso, si se dan cuenta, el secretario de Hacienda fue el único de todos los que participaron en tribuna que respetó el tiempo. El único. Usó incluso menos tiempo el que tenía, fue muy concreto. Yo creo que si todos tenemos esa idea, pues sí va a ser un buen diálogo. El tema de la réplica sí quedó una pregunta, fue algo que se vio en mesa directiva y en Junta de Coordinación Política, que ya la réplica no es una pregunta porque ya el funcionario ya no tiene oportunidad de contestarla. Y que en todo caso, si era una pregunta que era algo indeseable, porque ese no es el propósito de la réplica, pues que el funcionario la contestara por escrito. De mi impresión, y bueno, en impresiones puede haber diferencias, de mi impresión creo que el primer ejercicio con el secretario de Hacienda, por la conducción de él y por la puntualidad en que atendió los cuestionamientos, sí fue productivo. En el tema de la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, pues esperemos a lo que les comenté, a ver cuál es lo que acuerda la Jucopo con este primer comentario sobre la posibilidad de quienes vengan, ¿no? Pues siempre es relevante que venga cualquier funcionario, siempre es relevante que venga cualquier secretario del gobierno. Evidentemente todos tienen su relevancia en un contexto. El secretario que tú me digas o secretaria que tú me digas, evidentemente tiene una importancia dentro del rubro de su ramo. Siguiente pregunta, Ilse Aguilar, la octava. Gracias. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días, diputado presidente. Preguntarle primero, ¿cómo garantizará que dentro de la Cámara las comisiones pues tengan como prioridad esta paridad e igualdad de género, siendo que de lo que se ha dado a conocer, al menos en las comisiones de Morena, pues menos del 50% estarían presididas por mujeres? Esa sería una primera pregunta. También, si se va a transparentar o a hacer público el dictamen o la revisión de Protección Civil tras el sismo del pasado 7 de septiembre. Y también si nos pudiera dar su opinión acerca de esta bancada que se está creando en el Senado de la República, esta rebelión entre los senadores tanto de Morena y pues de la oposición, que manifiestan pues este poderío y hasta pues consigna su obligación que ha dictado el senador Ricardo Monreal para pues mantener esta línea partidaria a favor del gobierno que pues actualmente encabeza la administración del país. Empiezo por el tema de paridad. A Morena le tocaron 20 comisiones, hasta donde entiendo serán 10 para hombres y 10 para mujeres, entonces habrá paridad. Cada fracción tendrá la responsabilidad de cumplir con esta encomienda. De la información preliminar que yo tengo, que se formalizará hoy o mañana, Morena va a cumplir con eso, ¿no? 10 y 10. El dictamen de Protección Civil del sismo, muy importante, sí lo vamos a dar a conocer, sí le voy a pedir a la secretaria que lo dé a conocer. Anote el tema, por favor, Magali, para preguntárselo al rato entre los pendientes y ya darlo a conocer. Yo soy de la idea que toda la información se debe dar a conocer, Esa es una premisa básica. Entonces, si me van diciendo algunas inquietudes, yo las voy procesando.
Sobre lo que me dices del Senado, yo te contestaría, el respeto a la cámara ajena es la paz. Puesto de que, gracias, de que esa misma acción, digamos, hubiera diputados de Morena que se rebelaran, digámoslo. No, bueno, ya cuando sea esa hipótesis, cuando sea esa situación aquí, ya lo comentaremos, pero hasta el momento no ha pasado. Sí. Siguiente pregunta, Amado Azueta, del Heraldo. Muchas gracias, diputado. Oiga, acá de este lado. Preguntarle, el día de ayer salió una columna en la que habla sobre algunos legisladores que están molestos con Mario Delgado y con el coordinador parlamentario de Morena, en el sentido de que pues nada más los quieren para levantar la mano, no los dejan subir a tribuna. Entonces empieza a crecer la molestia dentro del grupo parlamentario de Morena, en el sentido de que pues nada más no los están dando libertad. ¿Qué opina de esto? La columna es de García Soto. Y la otra pregunta que le quiero hacer es, usted como el mandamás en el Pleno, ya quitaron las mamparas, ¿si va a obligar a los legisladores a todos usar cubrebocas? Y en este caso el diputado Noroña, si le va a pedir que use también cubrebocas, a lo mejor esa parte, ¿qué se puede hacer? O no sé, saber su punto de vista al respecto, ¿no? Serían esas dos. Gracias. Gracias. Sí, vi la columna que dices ayer. A ver, Morena es un partido muy plural. El grupo parlamentario es un partido, el grupo parlamentario es muy plural también, muy grande, donde convergen opiniones de todo tipo. Yo creo que es válido que legisladoras y legisladores expresen si algo les inconforma o no. Y en lo interno, pues iremos procesando los acuerdos. Evidentemente, estamos en un momento, creo yo, todos los grupos parlamentarios, en un momento donde al interior pues hay diferentes opiniones y hay algunos jaloneos porque está el tema de las comisiones. Es algo normal que se da a todas las legislaturas, en todos los grupos. En Morena estamos en esa situación. Vamos a definir quiénes encabezarán esas 20 comisiones, quiénes integrarán las secretarías de otras tantas más, ya no solo de esas 20, sino de las otras, ¿no? Porque ahí hay un reparto de todos los partidos en todas las comisiones. Yo no lo tomaría como algo sintomático o algo que fuera a derivar a más. Lo tomo como una coyuntura. Estamos en una coyuntura. Son momentos en los que los partidos o los grupos parlamentarios tienen momentos álgidos. Es normal. Pues sí, yo creo que va a pasar. En el tema del cubrebocas, bueno, ya se quitaron las mamparas porque la recomendación era lo que nos dicen los especialistas o nos dijeron los especialistas es que hay mayor posibilidad de que corra el aire sin las mamparas. Y el tema de cubrebocas pues es algo que se instará a todas y a todos que lo usemos en la medida de lo más importante que es cuidar la salud. Estamos cuidando el tema del aforo, que no entre tantas personas, por eso en el tema del área de prensa se buscará que pueda entrar el 50%, que entiendo que es un buen número para que estén todos o casi todos y puedan de alguna manera rotarse. Es decir, se van a ir buscando medidas. Yo creo, espero y aspiro a que vaya bajando este tema. Yo creo que es el deseo de todos, pero mientras tanto, pues tomemos algunas medidas. Siguiente pregunta, Félix Muñiz, de Metropolitano. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Presidente, preguntarte, la legislatura pasada se caracterizó porque las iniciativas que mandaba el presidente ni una coma se le movían. ¿Están en la misma condición de seguir aceptando tal cual las iniciativas del presidente o habrá cambios en la forma de pensar? Y la otra pregunta, un poco lo que decía la compañera, en el Senado está conformando un grupo independiente de senadores de Emilio Álvarez y Casa, Germán Martínez, un grupo independiente que se quiere formar. No sé si eso sea legal, si se permita, que me des tu opinión. Gracias. Y si acaso también aquí ya tienes rumor de que también se vayan a crear otro.
En el primer tema sobre que se hace todo lo que dice el presidente, yo creo que hay matices. Primer tema, y lo he dicho en muchas entrevistas, yo creo que no hay que espantarse si el partido del presidente en la Cámara o en el Congreso apoya las iniciativas de su propio presidente. Es algo que a mí me parece normal en cualquier democracia del mundo. Lo que se espera es que los congresistas del partido del que emanó el presidente apoyen las iniciativas de este. Eso es lo normal, eso es lo ordinario. Que no se ha cambiado ni una coma, yo creo que hay algunos matices. Por ejemplo, ahí me viene mucho a la mente el tema de la legislatura pasada de la ley de la Guardia Nacional, donde la iniciativa original distó muchísimo de la aprobada finalmente. Se aprobó por unanimidad. ¿Por qué? Ustedes recordarán que hicimos un parlamento abierto, que se dialogó con todos los partidos, que se estuvo negociando artículo por artículo, línea por línea, palabra por palabra, se cambiaron los transitorios. Entonces, yo les diría que no hay una regla, para procesar las iniciativas. Estaremos a lo que traigan el documento, al contenido de la misma, a la materia, al ambiente, a lo que digan las personas. Yo soy partidario de que las iniciativas y los procesos legislativos deben de socializarse un poco más, en la medida en que involucremos a más personas, especialistas, académicos, personas involucradas según el tema, es en la medida en que tendrá mayor legitimidad democrática una ley. Tenemos que hacer un debate, un análisis, un intercambio de ideas entre partidos, entre fracciones, sí, pero también es sano poder orear un poco más los temas cuando requieren o tienen una trascendencia importante. Por el tema del Senado, pues yo ahí, perdóname, pero te voy a volver a contestar lo mismo, respeto el tema del Senado, y aquí en Cámara no tenemos indicio de una situación así. Siguiente pregunta, Víctor Barrera, El Plural. Sí, buenos días, presidente. Para reiterar una pregunta que se me hace importante, la Cámara de Diputados está señalada posiblemente para otorgar pruebas en el caso de Anaya. Resulta ser que la secretaria general, que está en este momento, no era secretaria general en el momento que ocurrieron los hechos. ¿Existe un archivo? ¿Hay documentos guardados, videos, para que puedan presentarse como pruebas fehacientes de lo que ocurrió precisamente en el basamento de esta Cámara de Diputados para el tema de Anaya? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, usted dice que le pedirán al presidente de la República que escuche a los diputados. ¿No es una obligación del presidente escuchar a los representantes de todos los mexicanos? Ahí es nada más sí o no. A ver, repítame usted dice que le pedirá al presidente que escuche la voz de todos los legisladores. ¿No es una obligación precisamente del presidente escucharlos a ustedes como un poder de los tres poderes que existen en el país? Y una tercera pregunta. Usted dice que también los de Morena casi están obligados a seguir con las iniciativas o lo que proponga el presidente. No es una obligación, pero ¿usted está de acuerdo en que la mayor parte del presupuesto se ubique en los proyectos o megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador y dejando aparte proyectos como el sector productivo, agrícola y el industrial que podrían crear riquezas y precisamente crear crecimiento económico? A ver, un poco aclarando. Yo no dije que el presidente escucha a los legisladores, dije en el contexto de una pregunta de las comparecencias que es importante escucharnos entre los que comparecen y los legisladores, que nosotros escuchemos lo que los funcionarios nos vienen a decir y que los funcionarios escuchen las preguntas que tienen los legisladores. Incluso contextualicé que a mí el ejercicio de la primera comparecencia me pareció bastante bueno porque las respuestas del secretario de Hacienda fueron muy puntuales, ¿no? Esta otra parte donde me dices que digo que estamos obligados a acatar lo que dice el presidente, no fue así. Lo que yo dije es que lo normal es que el grupo parlamentario del presidente emanado del mismo partido apoye las propuestas de su presidente, que las apoye. No lo catalogué como una obligación, sino como un apoyo. Sí, claro, hay un compromiso. ¿Por qué? Porque tuvimos la misma plataforma, porque sostuvimos una plataforma en el 18, porque sostuvimos una plataforma en el 21.
las acciones de gobierno generalmente emanan de la plataforma que sostienen los candidatos en su campaña y que cuando llegan al poder implementan cumpliendo esos compromisos, que son los que todos sabemos que el presidente dijo durante su campaña, que estaban en la plataforma y que son los que está haciendo. En ese caso, ya yendo ahora sí al fondo de lo que me dices, en el tema del presupuesto, durante la campaña, Morena, los diputados, senadores de Morena y el presidente sostuvimos la idea de tener un presupuesto con una visión social. Y es lo que hemos venido haciendo, tratando de impulsar un presupuesto con una visión social. Ahora, ¿qué te diría? Creo que particularmente este presupuesto es un presupuesto que contempla a todos, que contempla la infraestructura que va a generar desarrollo, que contempla el sector social, que contempla clases medias, que contempla además el tema de justicia fiscal, que contempla varios temas que ya le dan una visión. Yo, y a lo mejor ustedes me corregirán, creo que no he escuchado tantas críticas a este presupuesto. He visto algunos temas muy focalizados, algunos temas muy focalizados, pero no una descalificación general. Eso a mí me lleva a pensar que la visión de lo que ahora se planteó es algo que sí contempla diversos sectores. Está el tema de beneficios fiscales para los pequeños y medianos contribuyentes, que son clases medias, el tema de 0% de IVA para mascotas, el tema de 0% de IVA, temas de gestión menstrual, apuntalar más proyectos de desarrollo en el sureste, 10,000 millones en el tren interoceánico, 62,000 millones en el tren Maya, 10,000 millones en el aeropuerto de Tulum, que vienen a reactivar la economía. En el tema de desarrollo, que era parte de la premisa fundamental de hacer un presupuesto con visión social, continuar con los apoyos de adultos mayores y las becas. Entonces, esa es la lógica de lo que estamos analizando. Y cuando decimos que empatamos o empata nuestra visión con el presidente, sí, porque sostuvimos la misma plataforma. Los diputados también fuimos a una elección con una plataforma que tiene coincidencia con la plataforma que sostuvo el presidente, y esas plataformas son los que nosotros ofrecimos a la ciudadanía impulsar, y cuando nos dan el voto tenemos que cumplir, y es lo que hemos venido haciendo, llevar a cabo esas acciones que sostuvimos en campaña y que ya desde Cámara o desde el Ejecutivo tenemos la obligación de dar ese resultado a quienes tuvieron la confianza de votar por nosotros. Siguiente pregunta, Claudia Bolaños, de Contrarréplica. Buenos días, diputado. Habla usted de que cada uno de los diputados hizo su propia plataforma, y en este sentido yo le quiero preguntar… No, es una sola. Sí. Es una sola de partido para diputados, es una sola plataforma para todos los diputados. Sin embargo, bueno, cada diputado también trae sus propios temas, Sí, su propia agenda, sí. y en este sentido yo le quiero preguntar de manera individual qué es lo que usted va a impulsar, cuáles son las iniciativas que tiene contempladas, que presentará, y bueno, yo también soy de las interesadas en conocer su opinión acerca de pues esta bancada plural que presentaron. Yo sé que usted ya dice que no quiere hablar al respecto, pero sí quisiera saber qué tanto cree que pueda hacerse realidad, que sí se pueda trabajar, si eso se podría replicar aquí, aunque bueno, nos dice que todavía no hay indicios, pero algo así podría manejarse, podría tener posibilidades de apertura como una nueva bancada. Bueno, empiezo primero con propuestas que traeré en lo inminente y que ya han medio empezado a avanzar y que he traído desde la legislatura pasada, es el tema de los migrantes. Me interesa mucho el tema de los migrantes. Creo que es una asignatura pendiente del Estado mexicano en general. Creo que tenemos una deuda histórica con ellos. Creo que debemos de reconocerles sus derechos político-electorales plenos. En la actualidad los migrantes solo votan por presidente y senador, y
en estados, dependiendo de la ley electoral del estado, por gobernador y algunos cargos locales. Yo creo que deben de poder votar por todos y creo que también deben tener la posibilidad de ser votados. Ahorita tenemos diputadas y diputados migrantes en esta legislatura por un mandato del tribunal, pero necesitamos ponerlo en ley, necesitamos formalizarlo, necesitamos darle forma y darle contexto. Es un tema, a mi juicio, muy importante. Todas y todos saben qué relevancia tienen las remesas para la economía de México y yo creo que debemos de reconocerles y ser justos con ellos. Evidentemente también es un tema de mi interés, el de la reforma electoral. Estaré participando en ese tema y en ese asunto. Es un tema que he traído también desde la legislatura pasada. En el tema del Senado, mira, he leído solo las notas que están en el periódico. Desconozco qué se pretende, desconozco cómo evolucionará el tema y creo que es un tema en el que no nos meteremos. Si pasará o no en la Cámara de Diputados, pues es algo especulativo. Nosotros vamos procesando las situaciones que se van dando aquí conforme van sucediendo. Yo no me pronunciaré sobre ese tema porque es un tema de mi Cámara colegisladora a quien respetamos. Ellos procesarán el asunto como tengan que hacerlo. ¿De diputados estarían abiertos a aceptar algo así? Yo no te puedo hablar sobre una situación hipotética que no se ha dado. Además es un tema que compete a todas las fracciones, a todos los grupos, que no depende solo del presidente. Siguiente pregunta, Elia Castillo, del Heraldo de México. Buenos días, presidente. Bueno, yo tengo 3 preguntas. La primera, pues me gustaría saber cómo va el tema de la reforma eléctrica que se prevé enviar el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cámara de Diputados será la Cámara de Origen y si ya tienen alguna fecha tentativa para recibirla. En días pasados el coordinador de Morena, Ignacio Mier, pues aseguró que ya estaban listos e incluso dio algunos adelantos del contenido de esta. Mi segunda pregunta es sobre el tema del INE. Me gustaría saber qué opina de este proceso de redistritación que pues inició nuevamente la confrontación entre Morena y el Instituto Nacional Electoral, toda vez que Morena está acusando al instituto de dolo y de mala fe al restarle 2 distritos a la Ciudad de México y a otras 2 entidades, entre ellas Veracruz. Y mi tercera pregunta es sobre el tema de la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo ve este tema? Sí hay consenso, también los coordinadores de Morena pues señalaron que va avanzando, que hay consenso, sin embargo es sobre este paquete de reformas constitucionales respecto a la paridad, a la igualdad sustantiva. Entonces me gustaría conocer si ya está este tema con consenso, pero también específicamente la interrupción legal del embarazo. Bueno, por cuanto hace la reforma eléctrica, estamos todavía en espera de que llegue, estamos listos para analizar esa y cualquier otra reforma que envíe el presidente de la República. No han anunciado si seremos nosotros o la Cámara de Senadores la Cámara de Origen, pero parece que va a ser el Senado, todo indica, pero bueno, no se ha dado. Entonces, en la medida en que ellos hagan primero su proceso parlamentario, estaremos nosotros atentos. Por lo que hace el tema del INE y la redistritación, entiendo que es un asunto que ya se fue a tribunales, el tribunal habrá de resolver qué es lo adecuado en ese tema. Y por el tema de interrupción legal del embarazo, pues se sigue platicando, se sigue dialogando ese asunto. Esperemos que podamos ya tener alguna definición en este periodo y que pueda avanzar ahí satisfactoriamente. Me gustaría conocer su postura sobre la redistritación y también sobre la interrupción legal, su posición como presidente. Sobre la redistritación y sobre la interrupción. Empiezo con la interrupción. Voy a dejar mi postura un poco en pausa en el tema de la interrupción del embarazo para esperar a ver cómo se dan los consensos en las fuerzas políticas. Yo creo que privilegiaré el que pueda haber diálogo entre los grupos parlamentarios a tratar de, desde mi posición, tener una definición específica y concreta sobre un tema de la mayor relevancia, es un tema de la mayor importancia. Y sobre el tema de la redistritación, hay que analizarlo con mucho cuidado, porque de lo que he visto en medios y en redes, y de lo que evidentemente conozco de la ley, el tema de la definición del número de distritos tiene que ver con la población, evidentemente.
Si un estado deja de tener población y otro estado aumenta, pues es más o menos la razón de este tema. Sin embargo, hay una serie de cosas que pueden llamar la atención. Por ejemplo, que solo en estados donde Morena tiene mayor aceptación, digamos, es donde se reducen distritos. Entonces creo que hay que hacer un análisis puntual. Y tengo información también de que este asunto ya se planteó ante el Tribunal Electoral para que lo analice. ¿Mande? ¿Sí ve dolo entonces por No, parte del hay que analizarlo estas dos visiones, tienen que empatarse, porque también es un tema donde más allá del tema poblacional que pudiera ver en qué rangos se está la diferencia, también hay que considerar otros factores que establece la ley, sobre todo para tener las delimitaciones territoriales. Si se desaparece un distrito, sociológicamente mucha gente está asociada con un distrito, luego asociarse a una cabecera, por ejemplo, distante, tiene cierta complejidad. Entonces, es un tema bastante técnico y bastante de detalle. Ok, tenemos una última pregunta. El diputado de presidente tiene una reunión previa y terminamos con Patricia Ramírez de Ovaciones. Hola, diputado, buenos días. Sobre el tema del diputado Franco, estamos a 28. Si no se le manda a llamar a rendir protesta el jueves, la próxima semana tendría que llamarse al suplente. Y por otro lado, en tanto que no está todavía instalado el comité de ética, ¿la mesa recibió alguna queja por el incidente de la semana pasada del diputado Fernández Noroña con la diputada del PAN? Hasta el momento no se me ha informado de ninguna queja que se haya presentado en ese sentido. Entiendo que hasta el momento no. Si hubiera una queja, la daré a conocer, ¿no? Y la pregunta del diputado Castán es un tema que veré el día de hoy para ver qué solución o qué determinación se le da. En un rato más les estaré informando los pendientes que quedaron, que es el de la información sobre la posible comparecencia en el caso de Anaya, el tema de lo de que ya abramos el área de prensa o no. ¿Qué otro tema me dijeron? Lo de Ayotzinapa, lo vamos a ver ahorita en mesa directiva justamente, y este último que me acaban de preguntar. Si quieren, saliendo de ahí, les comento esos temas pendientes. ¿Les parece bien? Y sigamos con este ejercicio. Cualquier cosa que tengan, cualquier duda, me la preguntan. ¿Levanto la sesión? ¿Levanto? ¿No? ¿Ya no? ¿Todavía no? ¿Mande? Sí. Sí. 5 minutos. Sí, de volada, ahí voy y les comento temas rápidos. ¿Les parece bien? No te escucho. Este nivel de debate, que pues ya raya incluso hasta en las ofensas y las groserías, su opinión, diputado, porque además los minutos que se dan al final de las sesiones precisamente las utilizan para las ofensas. He estado platicando con los otros grupos parlamentarios con la idea de un poco tener un contexto de más civilidad, y también lo he venido anunciando en las sesiones, por aprobar algunos documentos que reglen o que den normas para el tema del minuto, para el tema de las reservas, para 2, 3 temas. Yo espero que a más tardar la próxima semana ya lo saquemos en mesa directiva. ¿Sí? Levanto la sesión, ¿me autorizan? Quien esté a favor de levantar la sesión, por la afirmativa, se levanta. Gracias. Gracias, diputado Bye. presidente, y agradecemos a los medios de comunicación por acompañarnos.